El tema de hoy que queremos compartir con usted, con ustedes, es el siguiente. Es tiempo de que nosotros combatamos la codicia. Como la codicia, vamos a explicar, afecta no solo nuestra vida en lo personal, sino a todo lo que nos rodea. Este es tiempo muy importante para que usted y yo tomemos conciencia de cómo esto nos hace daño. Vamos a regresar de inmediato para tratar este tema. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera. Cuando Dios pidió al pueblo de Israel que saliera de Egipto, porque era el pueblo que él había estado a través de Abraham, Isaac y Jacob, les había prometido que los llevaría a una tierra diferente, que ya no serían esclavos, Dios empezó trabajando con el concepto que ellos tenían acerca de lo que era la vida, cómo vivirla, acerca de cómo ellos pensaban y cuán dañino había sido hasta ese momento esa manera de pensar y de vivir. Dios les dio 10 mandamientos y esos mandamientos empezaban o debían empezar a trabajar desde lo profundo del alma, del corazón, del espíritu del ser humano, para que ellos, siendo cambiados desde adentro, empezaran a tener una relación diferente con Dios. Es decir, estos mandamientos iban a afectar la relación de ellos con Dios, de cada uno en lo personal, iba a afectar la relación de esa persona consigo misma, iba a empezar a verse de otra manera, iba a empezar a ver sus intereses, sus metas, sus propósitos de una forma diferente, e iba a afectar también la relación con los prójimos más cercanos, su matrimonio, su familia, sus hijos, su vecindario. Cuando Dios entrega estos mandamientos, hay uno en específico que es el que vamos a estar mirando hoy, estudiando hoy, que es el 10º mandamiento. Y ese 10º mandamiento lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 17, y leo lo que dice. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Al decir esto, Dios está, si nos damos cuenta, si ponemos atención, está destacando algunos aspectos. En este mandato, en este mandamiento, Dios está diciendo de manera completa, radical, tajante, que no debe la persona codiciar. Al igual que los otros mandamientos, Dios está dirigiéndose a la persona en lo individual. Y esto es muy, muy llamativo. Dios no dice no codiciarán, Dios no dice no adulterarán, Dios dice no codiciarás. Está en primera persona. Dios está llamando a cada persona, a cada miembro del pueblo, de esa nación, a tomar conciencia de que ellos eran, a partir de ese momento, responsables de lo que Dios les estaba pidiendo. Una persona no podía apoyarse en el otro, en el prójimo, y decir, hazlo tú. No, todo el mundo estaba llamado a hacer esto, a obedecer esto de la misma manera. En segundo lugar, Dios está diciendo que la codicia se aloja en el interior del ser humano, en su alma, en su corazón, y lo afecta, lo contamina. Por lo tanto, el mandamiento era muy exhaustivo. No codiciarás. No hay lugar a que se pueda tratar de interpretar o de comprender de otra manera. Dios decía, esa persona, la persona codiciosa, en su corazón se ha alojado, no deben permitir que eso ocurra, deben desterrarlo, deben renunciar a eso. En tercer lugar, Dios dice a través de estas palabras que cada persona debe entender que la codicia en el corazón
siempre llevará a ese codicioso a desear, a querer poseer lo que tiene el prójimo. Es decir, desde el interior de la persona saldrá un deseo de desposeer a su prójimo, de querer lo que el otro tiene. En cuarto lugar, Dios empieza esta lista, y es muy interesante porque empieza esa lista que Él menciona acerca de las cosas que tú y yo no debemos desear, codiciar de lo que tiene el otro. Empieza desde lo externo hacia lo interno. Fíjese lo primero que dice. Lo primero que Dios menciona es: no codiciarás la casa de tu prójimo. Lo que se ve, lo que es visible. No debes codiciar su casa, no debes codiciar el lugar donde vive. Y mucho menos debes codiciar lo que hay dentro de la casa. Así que Dios se enfoca directamente al lugar y a los poseedores de ese lugar. Y dice, luego de no mires la casa, no la desees, no la codicies, no alojes eso en tu interior. Habla de no codicies la esposa o el esposo. No debes hacerlo. No debes hacerlo. Yo te prohíbo que lo hagas. Y luego dice, no desees tampoco, no anheles, no tengas este deseo perseverante de querer el siervo o la sierva, es decir, no quieras a los empleados de esa persona. Y dice, no quieras el buey, y este era el instrumento de trabajo, ni quieras tampoco el asno, que era el vehículo en que regularmente las personas se transportaban. Y luego, para hacerlo más específico, Dios usa esta declaración. Por favor, pongamos atención. Dice, ni cosa alguna de tu prójimo. Debajo de esa declaración, Dios está diciendo, no importa lo que sea, si es de tu prójimo, nunca debes desear lo que él tiene. Porque la codicia es una enfermedad del alma. Esa enfermedad produce una actitud hacia aquello que significa posesión ajena. La persona es volcada, es llevada, es arrastrada al mirar lo que el otro tiene, a desearlo intensamente. Y Dios nos está diciendo que la codicia entra por los ojos. Lo que usted y yo vemos, la forma en que lo vemos, así como otras tantas cosas que afectan nuestras vidas, aquello que vemos y cómo lo vemos, va a despertar en nosotros un deseo de poseer lo ajeno, lo que no nos pertenece. Y el Señor está señalando además que la codicia es un grave peligro, no solo para el codicioso, sino para las personas que tienen lo que el codicioso quiere. Es decir, la codicia afecta no solo nuestro interior, sino toda relación que esté cerca de nosotros, personas que tienen cosas que nosotros no tenemos. Dios dice que es peligroso y lo vamos a ver por qué. Es necesario que lo entendamos. Pero primero vamos a definir lo que es la codicia para bien de todos, para tener una sola declaración, tener un solo criterio. Y bíblicamente hablando, desde el punto de vista de Dios, la codicia es un deseo permanente, obsesivo, esclavizante de querer lo que el otro tiene. La persona que codicia está, como lo vamos a ver dentro de un momentito, está siempre pendiente de aquello que no tiene, que tiene el otro. Y descalifica o menosprecia aquello que tiene, que es lo que debe producirle contentamiento. La persona codiciosa no está alegre. La persona codiciosa es afectada profundamente. Y de su interior, en lugar de agradecer lo que Dios le ha proporcionado, esta persona se empecina en solo desear aquello que no tiene, que va a producir en su vida una serie de elementos, va a afectar su alma, su manera de ser, va a afectar su cuerpo físico y le va a quitar vida. La persona codiciosa es una persona que entra, y esto lo vamos a leer bíblicamente aquí en la palabra de Dios,
entra en una serie de descensos y va perdiendo su dignidad, va perdiendo la calidad que Dios le ha dado como ser humano, como persona. Así que a partir de un recesito que vamos a hacer muy corto, vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos, a fin de que como esta enseñanza sea como un espejo para nuestras vidas, y eso es lo que es su palabra, un espejo ante nosotros, y ese espejo nos refleje nuestra condición y querramos pedir a Dios que Él cambie. Ahora mismo regresamos. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. La palabra de Dios dice en Proverbios 1, versículos 18 y 19, y los versículos anteriores está Salomón advirtiendo a su hijo que no se una a personas codiciosas. Y habla de ellos de esta forma, dice, porque ellos a su propia sangre ponen acechanzas, es decir, la persona se expone al peligro y sigue diciendo, atención, y a sus almas tienden lazo. La persona queda atrapada, la codicia atrapa, esclaviza, mantiene a la persona bajo su autoridad, gobierna, domina. Este sentimiento lo lleva a ser una persona que vive en esclavitud. Y por lo tanto, dice claramente que esa codicia no solo hace a la persona esclava, va desmejorando su forma de ser, su manera de ser, sino que se atreve aún a quitar la vida de los que poseen aquello que ellos codician. Es decir, el codicioso no solo se autodesgasta, sino que también para lograr lo que quiere puede aún llegar a quitar la vida a aquel que posee, que tiene la posesión que él codicia. Esto es sumamente peligroso. En segundo lugar, en el libro de Job, capítulo 5, versículo 2, dice que al codicioso lo consume la envidia. Y es que el pecado nos lleva a otros pecados. El inicio de nosotros transgredir algo que Dios nos prohíbe siempre va a traer consecuencias funestas a nuestras vidas. Entró la codicia echó raíces, esclavizó a la persona, pero dice ahora que no se quedó solo en esa situación, sino que pasa a otro elemento entra a su vida, y es la envidia. La envidia es un sentimiento de disgusto, de malestar, que lleva a la ira, que puede llevar a la violencia, que puede hacer que la persona se viva frustrada, que la persona llegue a la tristeza y hasta la amargura, porque le molesta lo que el otro tiene. Fíjese las dos posiciones. Mientras la codicia, el deseo de tener más, imperioso deseo de poseer lo que creemos que debemos poseer y cosas que ni siquiera necesitamos, ese deseo imperioso nos coloca en la posición de que aquella persona que tiene lo que tenga, no solo codiciamos, sino que nos amargamos porque lo tiene. Nos sentimos pésimamente mal porque aquella persona tiene esto o aquello. Ese disgusto nos lleva a la ira, nos puede llevar, como he dicho hace un rato, a la frustración, puede llevarnos a la desesperación, a la amargura, y por supuesto no vivimos contentos, no agradecemos lo que Dios nos da, nunca vemos o nunca queremos ver cuán enriquecidos hemos sido por Dios, en lugar de estar mirando lo que otro tiene. Lo que Dios espera es que nosotros miremos y agradezcamos lo que tenemos. Entonces, al codicioso lo consume la envidia. Y no olvidemos que la envidia es un problema serio, porque la envidia, dice la palabra de Dios en Proverbios 14:30, no solo lo amarga a usted, no solo lo hace sentir pésimamente mal, no solo le hace tomar, junto con la codicia, decisiones
desastrosas para su vida y la de otros, sino que dice, la envidia carcome a los huesos. Y esto es sumamente impresionante. Dios está diciendo que nosotros podemos llegar a enfermar no solo el alma, sino el cuerpo, porque el alma se encarga de enfermar el cuerpo, eso que se conoce como enfermedades psicosomáticas. Y cuando está hablando de que enferma los huesos, está diciendo, la persona va a sentir dolores, la persona va a sufrir posiblemente de una artritis inexplicable, la persona va a tener desgaste óseo increíble, que nuestro esqueleto sea dañado porque sentimos envidia. Dios quiere que esto no sea la experiencia, por eso dijo no. Cuando Dios nos prohíbe es preservando nuestras vidas a fin de que no suframos. Pero dice más, esta es la otra consecuencia de la codicia. Dice que el codicioso alborota su casa. En Proverbios dice que el codicioso alborota su casa. Alborotar significa que ha llegado el desorden, que nosotros estamos perturbados o hacemos que otros estén perturbados, que se inquieten y vivimos inquietados, que provocamos disturbios dentro de nuestro entorno familiar porque nuestra alma está justamente en guerra. En el libro de Santiago la Biblia dice claramente que nosotros codiciamos y estamos en guerra por eso. Es decir, nuestras relaciones se afectan. La codicia interrumpe nuestra relación con Dios. Nos hace daño a nosotros mismos, pero además hace daño a nuestro entorno. La persona que alborota su casa está diciendo que la manera codiciosa de vivir está trayendo malos modelos a sus hijos, que esta persona tiene sus prioridades de forma incorrecta, las ha invertido, que esta persona está haciendo cosas ilícitas que van a traer dolor a su familia. Por lo tanto, tarde o temprano, el codicioso va a producir ese efecto tormentoso dentro de su propia casa. Va a tener problemas con él, va a tener problemas con el esposo o la esposa, va a tener problemas con los hijos, va a tener problemas con sus amistades, porque todo vínculo valioso va a ser afectado por la codicia. A veces hay personas muy amigas, o parecen ser muy amigas de otras, pero codician lo que el otro tiene. Viven en desacuerdo, viven en disturbio interior por lo que el otro posee. Para Dios hacernos ver cuán dañino es esto, Dios nos lleva, por ejemplo, al libro de Timoteo capítulo 6, donde Dios enfoca una de las cosas que el ser humano codicia, que es tener riquezas, anhelar las riquezas. Y el Señor allí en 1 Timoteo 6 describe varios pasos por el que una persona codiciosa va entrando y le llama a estas cosas el inicio, lo que empieza o da lugar a este deterioro. El Señor lo llama amor al dinero. Se trata de una emoción prevalente, de algo que el ser humano necesita para vivir, pero está colocándolo en lugar incorrecto. Amor al dinero es amor insaciable, apetito insaciable, descontrolado por las riquezas. Dios no nos dice que el dinero es malo, sino lo que usted hace con él y lo que el dinero llega a hacer con usted. Necesitamos el dinero para vivir, para comprar cosas aquí. Gloria a Dios que en el cielo no vamos a necesitar eso. Dios nos dice que con eso que Él nos da, hagamos tesoros en los cielos, que llevemos por las cosas buenas, la manera correcta de administrar la vida. Eso quiere decir, desacralizamos, le quitamos el poder y la autoridad que tiene el ídolo del dinero en nuestras vidas e invertimos en cosas que agradan a Dios. Entonces el Señor dice que el amor al dinero, esa codicia insaciable por poseer, esa sed que nunca es saciada, esa hambre que nunca es satisfecha por el dinero, va a traer al ser humano problemas. Ahora bien, escuche lo que el Señor dijo, hablando de esto. En Mateo capítulo 6, versículo 24, el Señor dice,
que no se puede servir a dos señores, porque nosotros vamos a amar a uno y a menospreciar o aborrecer a otro. O vamos a amar las riquezas y vamos a aborrecer a Dios. O vamos a amar a Dios y vamos a aborrecer el poder que tiene la riqueza sobre nuestra vida. No puede llegar a ser un ídolo. Cristo dice, es incompatible eso. O usted ama, y cuando ama a Dios, todos los amores que usted tiene tienen un lugar. Hay unas prioridades que Dios se encarga de ponerlas en nuestras vidas. Pero si usted ama el dinero, si usted codicia el dinero, si el dinero llega a ser quien lo esclaviza, entonces usted no puede amar a Dios. Fíjese qué incompatibilidad. Fíjese hasta dónde llega eso. Por eso en 1 Timoteo 6, el Señor habla de esto. Y quisiera poder completar este estudio porque dice que hay un proceso de descenso. Fíjese cómo empieza el versículo 9. Dice que dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y está diciendo que esa codicia por las riquezas va a llevar a la persona a que en su interior se profundicen raíces que tienen la capacidad de corroer, la capacidad de corromper, la capacidad de debilitar en el ser interior lo que realmente es importante. Y la persona ya no puede separarse de esto, sino que queda atrapado, como dijimos hace un rato, en una esclavitud que lo va desmoronando. Y al desmoronarlo, esta persona, dice allí el Señor, esta persona que ama el dinero va a caer en primer lugar. Fíjese, las raíces de la codicia lo llevan a una caída. El Señor habla de 3 caídas. La primera caída dice, cae en tentación. Lo primero que el deseo de posesión va a producir en nuestras vidas, específicamente en esta área, el deseo de tener más para comprar más, para sentirnos mejores, eso nos va a llevar a caer en una tentación. Cuidado. Si dice la palabra de Dios, el amor al dinero es la raíz de todos los males, nosotros nada más tenemos que leer la prensa y darnos cuenta que aquí, allá o acullá, en cualquier lugar del mundo, vamos a encontrar personas que por su amor al dinero cayeron en trampas. La tentación va a llegar, el cómo puedo lograrlo, y te va a llegar lo que aparenta ser el mejor negocio del mundo. La oferta te la va a hacer un amigo, te va a hacer quién sabe quién, detrás de ese quién sabemos quién está. Pero va esa tentación a llevarte a otra caída. Si la aceptas, va a llevarte a la segunda caída y Dios le llama a eso caer en lazo. Eso quiere decir quedar atrapado, tener en tu vida una ligadura. ¿Por qué? Porque sabes que está mal, pero tú deseo de tener las riquezas te va insensibilizando y al final amas tanto lo que estás consiguiendo que ya, aunque sepas que está mal, no va ni siquiera a importarte salir de ahí, sino que vas a seguir profundizándote. Esto es caer en una ligadura, pero Dios dice que sigue cayendo en muchas codicias. Dice necias y codicias dañosas. Dice aquí que cuando una persona queda atrapada, su capacidad de codiciar aumenta, incrementa. Ya no quiere solo la riqueza, sino que quiere con la riqueza alcanzar X cosas y de ahí cambia a otra y a otra y a otra. Su sed se hace insaciable y cae en un foso, cae en un hundimiento. Fíjese que dice muchas codicias dañinas y necias. Necia quiere decir sin sabiduría. La persona se entontece. La persona va cayendo en un estilo de vida, en una forma de vida, que se entontece y se arriesga. Y sabe que eso puede ser un peligro, pero lo sigue haciendo. Y eso, dice el Señor, lo corrompe. Codicias dañosas quiere decir codicias que corrompen, que hacen cada vez más daño al ser.
que alejan completamente al hombre de eso que Dios pide que tengamos, que se llama temor reverente. El temor reverente es sabiduría, dice Dios. El temor reverente nos impide tocar aquello que sabemos que es dañino. Entonces, vamos a tener que dejar ahí esto para la próxima intervención, porque necesitamos ver que Dios dice que no es solamente que caemos, sino que nos vamos hundiendo. Y llegaremos a ver algunas cosas que ocurren en este mundo. ¿Y por qué los padres, porque por ahí es que teníamos que seguir, por qué los padres tienen en este tiempo que intervenir rápidamente en la vida de sus hijos para que la codicia no sea algo que se anide y mucho menos que se practique? Vamos a estar próximamente desarrollando la segunda parte de esto y recuerde el tema. Es tiempo de combatir la codicia, empezando por nosotros y luego pasándolo a nuestros hijos. Que el Señor los bendiga grandemente.